Aquí estamos, repensando, repasando 40 años de democracia. No es un tema menos. En estos días donde algunos repasan, otros condenan, otros van y vuelven, ¿de qué se trata las historias más violentas? Él es Marcelo Larraqui. Marcelo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Digo, ¿cómo en democracia podemos repasar la violencia de atrás para adelante y de adelante para atrás? ¿Sabes? Bueno, antes de democracia, el año 83, digamos que Argentina fue víctima de una inestabilidad política durante todo el siglo y el factor militar fue preponderante. Es decir, ¿Solos? No, también, es decir, antes del año 83 hay dos matrices de violencia política y que se generaban ¿por qué? Por la imposibilidad de votar en la primera parte del siglo, claro. No se podía votar, y la falta de leyes laborales también. Entonces la insurgencia, digamos, anarquista tenía que ver con la falta de leyes laborales. Y después la inestabilidad que provocó los golpes de Estado, la proscripción del radicalismo. El radicalismo estuvo casi toda la década del 30 proscripto. Después la proscripción del peronismo desde el 55 al 73. Hay una pregunta ahí sí que me gustaría. ¿Por qué el poder económico, el poder real, después se utilizó a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia, digo, ¿por qué el poder real necesita proscribir, sacarte del juego para desparramar sus tentáculos de poder? Mirá, uno habla de violencia y lo veo a Alfonsín, eso es Semana Santa, eso es Tablada. Y una vez más, la democracia que se va hackeando y se va acomodando como puede. Sí, bueno, en el caso del peronismo, porque el peronismo iba a ganar las elecciones. Y no querían que el peronismo gane. Y no querían que se mantuviera en el poder. El golpe del 55 tiene esa tríada que mencionaste, una oposición subversiva, digamos, claro. que la que participaba del propio radicalismo. Tal cual. La que participaba del propio radicalismo. Sí, sí. Claro. La subversión, digamos, de ese tiempo era el radicalismo. Muchos se van a enojar, pero el gobierno de Perón, un gobierno legítimo, que había sido 2 veces electo, y después la Iglesia participa en el golpe de Estado y obviamente los militares también. El odio a Perón de la Marina creo que se mantiene hasta hoy, de alguna manera, mucho más que el ejército, ¿no? Pero la Marina fue la estos propulsora. 40 años de democracia, de atrás para adelante, digo, de adelante para atrás, lo que pudo haber sido un magnicidio que cambiaba toda la historia conocida de la Argentina, que fue el intento de asesinato a Cristina. En 2001, digo, estoy pensando en tiempos violentos, sí. No necesariamente 30, 55, sí. 83. ¿A qué se debe? ¿Cómo es el juego en la Argentina? Bueno, el 2001 es una... Pero vos fíjate ya el sostén que tuvo la democracia, que con la crisis social y económica tremenda que se padeció después del menemismo, se mantuvo el orden constitucional. Vos decís, bueno, 5 presidentes, está bien, pero se mantuvo. Fue el Congreso y el Parlamento el que le encontró la salida. El que rearmó. Tal cual. Y en el caso del atentado contra Cristina, todavía no se ve judicialmente una mano política detrás propulsora, digamos, de un atentado. Hasta acá parece que es una banda que vendía espuma. Claro, hasta este momento, pero también con un discurso de eliminación del enemigo, porque no era que estaban tomando un colectivo y bajaron ahí y fueron a tirar un tiro. Ya tenían ese discurso, yo no lo llamaría solamente discurso de odio, porque es lo de que está como... es una acepción no de moda, pero de ahora, pero... Ese tipo de atentado es la eliminación del enemigo. No te gusta a alguien, lo tenés que eliminar físicamente. Porque aunque sea una bandita chiquita, ese era el plan. Que una banda marginal, sin una ligación política de las que estamos acostumbrados, aunque fueran 3, era una banda que quería eliminar a un enemigo político. Sí, no es el libro Los 7 locos de Roberto Alt, es otra cosa. Y digo, y se da además la organización espontánea de un pueblo que después del 2001 se quiere no armar. Las asambleas, decir, ¿qué hacemos con el poder? Vos tenés un libro, lo voy a dar vuelta, señor director, para que pueda hacer plano, que se titula Los 70, ¿no? En estas historias violentas, gracias.
una historia violenta, lo saco de plano. Y entonces, ¿todo es así? No, bueno, en esta etapa el impulso de los 70 es la proscripción del peronismo. Yo cierro los ojos y estoy pensando en Ezeiza. Bueno, en Ezeiza es un problema interno del peronismo. Ya no es un problema con los militares. Cierro los ojos, muere Perón, y cierro los ojos y Perón le dice, imberbes. Y los muchachos dicen, esta no te la vamos a perdonar. Y pienso en Rucci. Sí, bueno, estamos hablando de lo mismo, pero también hay dos. Es decir, el peronismo queda prisionero de la Guerra Fría. Tal cual. La interna peronista Tal es la cual. interna de la Guerra Fría. Tal cual. ¿No? Es decir, porque la derecha del peronismo clásica acusa al otro de marxista infiltrado. Tal Los cual. que vienen a ser Ni entrismo. yanquis ni marxistas. Exacto. Peronistas. Los que vienen a ser entrismo, que eran acusados de hacer entrismo, y no eran considerados peronistas legítimos. Y los otros, que eran los que secuestraron y mataron a Aramburu, pero que también ellos vieron al poder sindical como colaboracionista en la década del 60 Tal contra cual. Perón. Entonces ahí se produce ese embudo que en el 72 queda tamizado por el regreso de Perón, incluso en el 73. Y la primera victoria del 11 de marzo es de Cámpora del esquí peronista. Y la segunda victoria se da con los hechos en Ezeiza, Tal donde cual. la derecha del peronismo domina el palco, domina la escena y va a terminar dominando el poder cuando muere Perón. Se acomoda la democracia como puede después del 83. Digo, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Hay explicaciones. En el 84-85 se juzga a los comandantes y el resto dice, che, yo recibí y la obediencia de vida y el punto final. Y Semana Santa. Sí, bueno, Semana Santa es una réplica a los juicios, porque si no, bueno, hasta la junta juzgamiento hasta las juntas militares. De ahí para abajo nada. Y cuando una cámara empieza a juzgar, se abre como una caja de Pandora y empiezan a juzgar, es decir, los represores no eran 9, digamos. Había abajo todo las fuerzas intermedias. Ellos intentaron lavar sus culpas con el Consejo Supremo de Fuerzas Armadas. Exacto. Lo que pasa es que quedó todo desnudo y abierto. Claro, entonces por un artículo que queda en la resolución del 85, que dicen, bueno, las cámaras federales también pueden juzgar. En Argentina hubo 365 centros clandestinos de detención, ¿no? Y está planificado y dividido en zonas. Por eso cuando ahora se pone un poco de moda decir, bueno, los excesos y las aberraciones, no, el plan sistemático. Tal cual, tal cual. Es decir, un plan Tal cual. terrorista, el verdadero terrorismo, el terrorismo de Estado. Así es. Uno lo escuchaba, yo estaba cubriendo el juicio a las juntas en la Cámara Federal y Luder te dice, sí, yo firmé el aniquilamiento, refiriéndose a Tucumán, que era otro brazo guerrillero. Y digo, en estos días, Semana Santa y el atentado, y una diputada que dice, todo esto no existió. Digo, para los pibes, para los nuevos pibes, ¿qué le decimos a los pibes? ¿Cómo? La democracia no es violenta. ¿La democracia qué es? Semana Santa es lo que veníamos diciendo. Y tablada. ¿Eh? Y después tablada. Tablada es la última como idea del ERP de seguir con los 70, en el año 89. Es decir, como una patrulla perdida que intenta tomar Tablada, que se iba a provocar la movilización del pueblo y las masas y no sé qué. Es un delirio de alguna manera liderado por Gorriarán Merlo, que no era el primero, porque el ERP tenía el tic de tomar los cuarteles ya desde los 70. Obviamente el primero es en Azul, ¿no? En Azul, en Provincia de Buenos Aires. Y después cuando vos decís a los chicos ahora, ¿qué le decimos? Porque ahora se está tratando de vaciar el contenido de terrorismo de Estado, pasándolo a terrorismo, ¿no? Ya la propia Cámara Federal, la propia jueza Servini de Cubría, marca que los hechos violentos de la guerrilla no es terrorismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el terrorismo expande el terror. Si vos decís, pusieron una bomba en una estación de tren para aterrorizar, es terrorismo. Pero el enemigo específico de las guerrillas, ellos atacaban a propios enemigos determinados, no ponían una bomba al azar,
¿no? Y en el caso del terrorismo de Estado, los delitos son imprescriptibles porque así lo dice la jurisdicción, jurisprudencia internacional, que es la aceptada por la Corte Suprema Argentina. Tal cual. Es decir, por más que le den vuelta, Tal cual. y que no es ahora que a Servini se le ocurrió. Servini tiene respaldo de la Corte Suprema y de todos los tratados internacionales. Lo que pasa es que en Europa, por ejemplo, el negacionismo se sanciona con todo. Con todo. Acá los proyectos están ahí navegando en el Congreso. El mensaje para los nuevos que vienen en un minuto. Entren a Google. Entren a Google y ahí pueden recorrer la historia argentina. Es lo más rápido y lo tienen más a mano. Y al Arraqui. Bueno, muchas gracias. Has escrito para ayudarnos a pensar. Gracias, querido. Muchas gracias. Vamos y venimos. Dame un disparador. Mi papá es Eduardo Emilio Kalinek, actualmente cumple condena a cadena perpetua por haber participado en el circuito Atlético Banco y el Olimpo. Él estaba en lo que se conocen las patotas, ¿no? A él se lo ubica concretamente en saliendo a secuestrar gente, en la sala de tortura. Entonces, dentro de la cadena de mando, él es de los que ejecutaban las órdenes. Desde que está preso, primero, bueno, que no reconoce los crímenes que cometió, tampoco dio muestras de arrepentimiento, ni tampoco buscó resarcir de alguna manera el daño que han generado. Me consta que él tiene información que podría aportar y que sin embargo no la da. Los familiares de genocidas pedíamos y seguimos pidiendo que se modifique el Código Procesal Penal que prohíbe que un hijo pueda declarar en contra de su padre. Nosotros entendemos que esta prohibición no debe ser admitida, especialmente en crímenes de lesa humanidad, y que tiene que ver con que los hijos sí podemos manifestarnos y sí podemos oponernos a los crímenes de nuestros padres. Es un libro autobiográfico. El primero, digamos, que surge en Argentina, donde una hija de un genocida cuenta su historia y bueno, nada, tiene que ver con una necesidad insistente que me viene de querer poner palabras a esta historia y tratar de entender lo inentendible. Son 20 años de escritura, el texto recopila escritos del año 2002, cuando yo ni siquiera sabía de la existencia de una dictadura, la vinculación de mi papá a esos crímenes, y de manera muy ingenua y muy casera yo iba registrando, digamos, mis vivencias y bueno, y aparece indefectiblemente el recorrido que yo voy haciendo desde esa hija obediente, con ese padre tan amoroso, en el marco de esa familia tan unida, a bueno, esta hija desobediente que hoy está reclamando que no le otorguen salidas transitorias a un genocida y que en este caso se trata de mi padre. Estos genocidas, digamos, esperaron el momento propicio donde haya un tribunal de casación penal, que es el de Feria, que sea acorde a su pensamiento ideológico para anteponer el recurso y que se pueda revertir estas salidas transitorias que ya habían sido negadas y que ahora con estos nuevos jueces le otorgan este beneficio en la ejecución de la pena, que va contrario, digamos, al sentir social, que entendemos todos que los genocidas que no se arrepienten de lo que hicieron, que siguen guardando información sensible acerca del destino de los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio y que siguen haciendo tanto daño negando sus crímenes, que puedan estar en libertad, la verdad que es algo que nos afecta a todos como sociedad. No se lo deseo a nadie esto de ser hija de un genocida porque los costos emocionales son altísimos. Uno tiene que romper con visiones de mundo, marcos de crianza, vínculos afectivos. Pero por otro lado, uno no puede no repudiar estos crímenes. Sí, son nuestros padres, son nuestros familiares, pero lo que hicieron está mal y hay que salir a repudiarlo. Analía Kalinek. Analía Kalinek. Esto de ser una hija desobediente de un genocida. ¿Me permite? Hola, Horacio. Por favor. En estas entrevistas anteriores, que incluso el canal, el noticiero hizo ida y vuelta con usted, a veces a lo mejor alguien no lo entiende demasiado. Voy a empezar con el final, los costos emocionales. Los costos emocionales. Hasta aquí soy y de pronto tu realidad es otra. Y yo leo, llevaré su nombre, pero yo quiero ser una hija desobediente de un genocida. O el alma de los verdugos que conviven en un hogar. ¿Desde dónde lo tengo que entender? Hola, Horacio. Bueno, gracias. No me trates de usted, por favor. Yo también ¿Desde dónde te tengo que entender? El tema, bueno, de los costos emocionales altos tiene que ver, bueno, con los marcos de crianza. En mi caso, digo, esto no se corresponde con todos los familiares genocidas. ¿De quién estamos hablando para aquellos que no saben de qué se trata? Estamos hablando de familiares de genocidas, que reconocemos la condición de genocidas de nuestros padres, que no la negamos, que no la tergiversamos.
Mi padre es Eduardo Emilio Kalinek, fue juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad por su participación en el circuito atlético Banco y el Olimpo. ¿Cuándo vos te enterás que ese hombre tuvo toda esa biografía, que no es precisamente la que vos sabías? Bueno, hay un primer momento en el 2005, en agosto del 2005, que es cuando él queda preso, queda detenido con prisión preventiva. De pronto es un gran impacto para vos. Altísimo, un no entender, porque además yo pensaba que nací en el 79, Claro. crecí en años de impunidad y toda esta historia a mí me era totalmente vedada dentro Claro. Nadie te la contó. Y no, colegios privados, club de la Policía Federal, familia Claro. muy endogámica, muy cerrada, poco filtro, digamos, de lo Sí, que sí, podía te venir de entiendo. la afuera. Y entonces, bueno, en ese primer momento un no entender y un abrazar a mi papá pensando, bueno, acá hay un error, se equivocaron, Claro. ¿no? No sos vos. Y mi papá, bueno, reforzándonos esta idea, mis hermanas y a mí, de decir, bueno, ustedes no tienen que creer nada, es todo mentira, yo salí a defender a la patria. Bueno, sí, viste, no sí, tenía elementos como para poder cuestionar a mi papá en ese momento. Y bueno, y a medida que pasó el tiempo, Y de que pasaron pronto los la años... verdad. Claro, bueno, ahí igual es la primera pregunta, bueno, pero ¿por qué está preso, no? Y bueno, porque hace mucho tiempo hubo una guerra, nos decía mi papá, yo luché contra la subversión, ¿viste? Y todos términos, bueno, empezar a averiguar. Y después en el año 2008, que es el segundo punto de inflexión, además todo esto atraviesa mi maternidad, ¿no? Yo ya tenía un primer hijo, en el año 2008 nace Bruno, mi segundo hijo. Desvinculás una paternidad y vos te constituís en madre. Por eso te digo que hay como mucha cuestión afectiva. Y bueno, y en ese momento, bueno, cuando se eleva el auto, se eleva el juicio, pasa de Sí, prisión te preventiva entiendo. a la instancia juicio oral, yo accedo a la autoelevación a juicios y leo los testimonios de las víctimas de mi papá y bueno, ahí fue como una caída del velo, ¿no? Y empezar a entender que bueno, que lo que decía mi papá no se correspondía Yo con la realidad. digo, y de pronto un día hubo un frente a frente. Y vos le dijiste, todo lo que me dijiste es mentira. Sí, que incluso fue muy ingenuo todavía en esos años porque yo seguía buscando que él me explique lo que estaba pasando, Y ¿no? no. Y él, bueno, contrario a lo que venía pasando, que era negarlo, ¿no? Sí, Negarlo. En ese último encuentro que tengo con él, te estoy hablando año 2008, él intenta justificar sus crímenes, justificar la tortura, justificar su accionar en los centros clandestinos y bueno, y ahí se produce un punto de inflexión y un distanciamiento que después desemboca en una necesidad casi sintomática mía de hablar. Yo siempre digo... Bueno, te vemos en diferentes marchas. Claro que hay un libro, Llevaré su nombre, Claro. La hija desobediente de un genocida, y pancartas, porque no sos sola. Cuando yo veo la pancarta de hijas e hijas de genocidas por la memoria, verdad y justicia, esta historia fue una historia espejo con otros y otras. Y bueno, esto de poder empezar a contar la historia hace que nos empecemos a encontrar y empezar a encontrar también denominadores comunes, ¿no? Dentro de las familias de los genocidas. Digo, como hay algo muy atroz, digo, hay un crimen muy grande que convive dentro de una familia, ¿no? Es el silencio de ese crimen. ¿Y el resto de la familia se aparece- solidarizó con este hombre? Y aparece, bueno, ahí ya te digo, el marco ideológico que a lo mejor rige dentro de estas familias hace que sea muy difícil salirse. Pero vos cuando hablas de familia, que hablas de mamá, hermanos, Papá y tíos, hermanas, sí. Que es como bandos. Y en realidad son posicionamientos personales, digo, yo a partir de asumir y de leer y escuchar los testimonios de las víctimas, vincularme incluso afectivamente y de manera personal con alguna de las víctimas de mi papá, yo no tengo dudas, digamos, de dónde tengo que estar parada, digo, Claro. ojalá todos los familiares de genocidas podamos hacer este Claro. ejercicio, que igual te digo, es un ejercicio y esto de colectivizarnos, que habla también, hablando de los 40 años de democracia, ¿no? De un recorrido que nosotros tenemos como sociedad, que hace que emerja un colectivo de esta naturaleza que no tiene precedente en ningún No, otro país, ¿no? no, Y no. entendemos que es un emergente social, porque ningún otro país como el nuestro ha construido un piso tan alto en materia de ¿Sabes derechos que es humanos. así? Yo esta tarde estuve con familiares de chilenos que recién ahora están tratando de reconstruir cada uno su historia. Pasaron 50 años. 50 años. Y yo digo, los seres humanos se manejan mucho con la materia, con las propiedades,
¿Es cierto que te han desheredado? No, lo han intentado. Digo, en esta lógica, ¿no? Mirá vos, qué locura. Pero vos pensás... Te han arrancado el corazón, quédate con el departamento. No, pero vos pensás, es en términos más simbólicos también, ¿no? Vos pensás la lógica que subyace, ¿no? Digo, bueno, Analía no piensa como hay que pensar en esta familia, entonces hay que eliminarla, ¿no? Uf. Entonces me inician un juicio, mi papá, desde la cárcel, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, y mis dos hermanas obedientes a esta lógica o a este mandato, digamos, familiar, Sí. de obediencia al padre, que yo digo, no es un dato menor, las dos son personal civil de la Policía Federal, las dos son egresadas del Instituto Universitario de la Policía Federal, Claro. y las dos acompañan con su firma a esta demanda por indignidad. Que lo que buscan, Indignidad. sí, que lo que buscan es, a partir del fallecimiento de mi mamá, muy jovencita, en el año 2015, me buscan excluir del acervo hereditario de mi mamá, o sea, sacarme la herencia de mi mamá a modo de castigo, Sí, simbólico, claro. real, Vos económico. no pertenecés a esta tribu, a esta familia. Es la lógica que subyace en estos marcos ideológicos, que por eso son tan peligrosos también, ¿no? Porque esto en el seno mismo de una familia, ¿no? ¿Cómo recompensaste el corazón con tu hijo o tu hija? Sí, no, y también con una sociedad que también reconoce, ¿no? El Claro. valor de Vos no estar estás acá. sola. No, Vos no no, estás sola. no. Y No estás poder sola. abrazarnos también con las madres, digo, Sí, ahí veo. tuvimos Claro. también el apoyo y el reconocimiento de ellas a partir de su crímenes, porque imagínate que cuando surge el colectivo era como, ¿y estos qué quieren? ¿Y estos de dónde salieron? ¿No? Y Claro. bueno, y a partir de poder escucharnos, y nosotros también dejarnos abrazar, porque también Dejarnos abrazar. hay un sentido de orfandad, y también de vergüenza y de culpas heredadas que también se van transmitiendo y que se van sanando. Es cierto lo que acabas de socialmente. decir, estoy tratando de armar, claro, porque te abraza alguien que a lo mejor su hijo o su nieto perdió en manos de aquel hombre. Tremendo. Es tremendo. Y también ubicamos en estos encuentros que se van dando de manera a veces inesperada, cierto poder, no sé si es la palabra, la pongo a pensar, ¿no? Pero cierto poder reparador, ¿no? Ay, ¿cómo es eso? Aquellos que te ayudaron a pensar y a cicatrizar, ¿qué te dicen? ¿Cómo se repara? Y había una frase que nos dejaron una vez en las redes sociales, dice, siempre siempre los esperamos, aunque nunca nos habíamos dado cuenta de que estaban, ¿no? Como estas cosas, ustedes son un indicador de salud mental de esta sociedad. No me cabe duda. Entonces, digamos, en esos mensajes, bueno, nosotros frente a esta cosa horrible que sentimos, de decir, bueno, también somos los hijos de los verdugos, los hijos de los genocidas, se nos identifica muchas veces en el imaginario social reproduciendo esas lógicas de pensamiento, y más con exponentes como Victoria Villarruel, que efectivamente reproducen esas lógicas de pensamiento, pero en el imaginario social esto de que hay que honrar al padre, esto de que tal padre, tal hijo, digo, repercute también en la mirada social que hay acerca de los familiares, los genocidas. Por eso es tan importante que nos hayamos encontrado, porque pudimos trascender esas vergüenzas, trascender esas culpas y poder, bueno, a partir de colectivizarnos y trabajar juntos nuestras historias, hacer también un aporte a nivel social. ¿Te sentís querida? En mis círculos sociales de amigos y de familia construida, sí. En el marco de mi familia de origen, la verdad que no. Y no comprenden. Y yo, recién lo veníamos hablando, digo, soy tan indigna como puedo serlo a los ojos de un padre genocida. El libro, si lo estás buscando, es Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida. No puedo no desearte buena vida. Gracias, Solo Horacio. buena vida. La tengo, gracias. Gracias Ya lo por el sé. espacio, gracias. No te vayas, estás en la televisión pública.